Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al ciclo de charlas literarias Cultura y Verano, actividad organizada por el Centro Cultural Placilla y que se inscribe dentro del plan de gestión financiado por la línea de apoyo a espacios culturales del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este ciclo de charlas está siendo presentado los días martes y jueves de enero a las 18 horas por Facebook Live del Museo Histórico de Placilla, continuando el día de hoy con el autor Marcelo Mellado Suazo con su presentación Vecinos o Lectores. Marcelo Mellado, presentación de un autor territorial. Recordarles que iniciamos este martes 19 con la presentación del libro Valparaíso en 1905, la viruela que arrasó la ciudad, a cargo del periodista Andrés García Lagomarsino, quien nos hizo un recorrido y panorama de los problemas sociales, económicos y culturales que acentuaron aún más el universo insano que dominaba la ciudad, producto de la epidemia de viruela que arrasó la ciudad, y de cómo se crearon grandes obras de infraestructura en el sector de Placilla de Peñuelas, como lo son el tranque Las Cenizas y el lago Peñuelas, para poder dar una solución higiénica a sus habitantes. Esta presentación la pueden ver en nuestras publicaciones aquí mismo en la fanpage. Posteriormente, continuaremos la próxima semana, el día martes 26, con la presentación del libro ilustrado para niños y niñas titulado 10 cosas increíbles que probablemente no sabías de las plantas, de Cristian Atala Bianchi, para terminar el jueves 28 con la presentación del libro Balmaceda, la guerra entre chilenos, del autor nacional Carlos Tromben. A continuación, presentaré una breve reseña de nuestro autor. Marcelo Mellado Suazo nace en Concepción, Chile, en 1955. Estudia en Santiago la enseñanza básica y la media. Posteriormente estudia literatura y pedagogía en castellano en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Católica en Santiago. Vive en Chiloé en los 80, dedicándose a labores agrícolas. Ejerce esporádicamente de profesor. Vive en la ciudad puerto de San Antonio en la década de los 2000. Publica su primera novela en los 90, titulada El Huidor, de editorial Ojo de Buey. Luego un libro de cuentos, El Objetor, editorial Cuarto Propio. Después la novela La Provincia, editorial Sudamericana. Informe Tapia, editorial Calabaza del Diablo. Ciudadanos de Baja Intensidad, también de la editorial Calabaza del Diablo. Y La Hediondez, de editorial Alquimia. Y por último, Armas Arrojadizas, de la editorial Metales Pesados. Todo esto en los años 2000. La editorial de la Universidad Diego Portales publica sus crónicas con el título La Ordinariez. Luego la editorial Weathers publica La Batalla de Placilla y el libro de cuentos Humillaciones entre el 2011 y el 2014. Además publica la novela Monroe, editorial Weathers 2017 y el fanzine Valparaíso, la Patria Municipal. Y el 2018 Random House publica Madariaga y otros, que son relatos de distintos periodos. En 2019 publica El Niño Alcalde por editorial Weathers y Random House reedita su novela Informe Tapia. Ha obtenido el Premio de la Crítica y el Premio Municipal de Santiago el 2014 y el Mejor Libro de Cuentos del Consejo Nacional de la Cultura el año 2015. Ha colaborado en los periódicos El Mercurio de Santiago y de Valparaíso y en el semanario de Clinic. También ha publicado columnas en el periódico digital El Desconcierto. Actualmente escribe en el periódico digital Guión Bajo. Su trabajo tiene mucho de crónica local y de crítica cultural, con una mirada distante y descriptiva del funcionamiento del campo artístico, cultural y político. Actualmente vive en Placilla de Peñuelas, Valparaíso. A continuación entonces los vamos a dejar con Marcelo Mellado. Marcelo, si puedes activar tu cámara y el micrófono. Estoy activado. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Marcelo. Aquí estamos. Oye, bueno, no sé si se verán, pero algunos de mis libros los tengo exhibidos acá atrás. Se ven bien, sí. ¿Se ven bien? Ahí Sí, está si el quieres detenerte en alguno, puedes dejarlo unos segundos en alguno y así. Bueno,
lo interesante de esto, bueno, ahí está el informe Tapia que está reeditado por Random House Mondadori, la Edición D, reeditado por Economías de Guerra, Madariaga y otros, también Random House, Monroe por Wedes y El Niño Alcalde por Wedes. Están ahí. Todos estos libros están, estamos haciendo publicidad, sí, en la librería que leo del barrio. Me encanta la posibilidad, y esto por favor, Pamela, interrúmpeme cuando quieras, la posibilidad de presentarme como vecino, como autor y como vecino. O sea, yo soy vecino, vivo a media cuadra del museo histórico de Placilla, del cual escribí un libro que ahora no lo tengo, pero que tú lo puedes mostrar ahí de repente, Pamela, que es la Sí, batalla de Placilla. si gustas lo puedo compartir ahora mismo o tú me dices cuándo. Claro, miremoslo. Ya, vamos a compartir entonces la pantalla porque el libro original lo tenemos ahí en el museo. A ver, vamos a compartirlo ahora. Acá está la portada, ¿cierto?, del libro, La batalla Claro, de Pasilla. mira, el azar posibilitó que uno terminara viviendo en el lugar en el cual escribió un texto, ¿te das cuenta? Eh, yo escribí la batalla de Placilla, qué sé yo, hace hartos años atrás, 2000, 2010, debe haber sido esto un poquito antes tal vez, no me acuerdo ya. Pero me interesó precisamente porque empecé a conocer, porque había conocido el proyecto, ¿no? El proyecto de museo. Y me pareció fascinante que una comunidad hiciera relevante algo que en ese momento no era tan relevante como eran elementos patrimoniales, o sea, de recuperación de su propio territorio. Y eso me pareció fundamental. Y terminé viviendo acá, porque estoy viviendo hace un año, de hecho estamos en el barrio, y eso es muy interesante, y la librería que nos promueve también está en el barrio, la que leo, creo que hacer comunidad, y yo me siento como un escritor del territorio, de acá, de una comunidad. Eh, Me gusta esa idea de tratar de ser autor vecino más que, de tener vecinos más que lectores, y, y eso, bueno, eso puede ser una complicación, pero, pero esperamos que no, esperamos que sea una productividad también, ¿no? Porque generalmente los autores o los artistas tienden a ser personajes que están en otra parte, ¿no? Sobre todo en Chile, que no los tenemos cerca, o todos viven en Santiago. Entonces, eso es clave. Bueno, la batalla de Placilla, allí tenemos una foto, esa es una foto que son fotos que son fotos patrimoniales y que están en la Biblioteca Nacional. Y uno puede ahí, con esas fotos, yo me acuerdo que las miré mucho y uno puede hacer interpretaciones, obviamente. Está lleno de cadáveres, hay gente que va recogiendo, o sea, se nota que están en el proceso de quema de los cadáveres post batalla. En la lectura de las fotos uno puede hacer cosas muy interesantes, sobre todo descubrir que en esa época probablemente no había ni pino ni eucalipto y era bastante más ralo todo porque probablemente la gente ocupaba el espino digamos, como energía fundamental de la ciudad, digamos, ¿no? Y de Valparaíso. Entonces probablemente debe haber sido bastante, en las quebradas debe haber habido bastante vegetación. O sea, uno puede hacer muchas interpretaciones de lo que pasa ahí, del personaje que está a caballo, montado, el sombrero que tiene y una especie de poncho, no sé, en fin, uno puede, y la época que era, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, para escribir un libro, y ahora podríamos conversar al respecto, quiero presentarme fundamentalmente como un escritor que hace territorio, que habita el territorio y que escribe sobre el territorio. A pesar de que esta novela nunca me interesó demasiado el tema de la batalla en el sentido estricto, ¿no? Después me fui metiendo, sino que quería contar una historia, o sea, aprovecharme de la batalla para contar otra historia. ¿Mm? ¿Podemos volver a la pantalla? Ahí. ¿Me puedes interrumpir cuando quieras, Pamela? Perfecto, sí. Claro, mira, escribir libros, estar en un lugar y escribir libros, bueno, uno escribe libros sobre lo que te rodea,
o no. Uno escribe cuentos sobre, o historias o cuentos sobre lo que está más allá o más acá, en tu subjetividad o en el mundo exterior. Lo que sí está claro es que siempre escribir es un proceso de investigación. Escriba ficción o no, se escriba ficción o no. ¿Mm? Hay que investigar por un tema de verosímil, por un tema de coherencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo tuve que investigar mucho sobre la batalla de Placilla y al principio la idea era hacer un libro sobre como novela histórica y después me aburrí porque me aburrieron los historiadores oficiales o los historiadores académicos. ¿M? Me dieron una soberana lata. Me empecé a entretener más cuando empecé a descubrir escritores o historiadores amateurs. Gente más loquilla que que se va por otros detalles, ¿no? Entonces el tema académico me lo empecé a saltar y me empecé a aburrir con eso. Y ahí inventé una historia para que la batalla de Placilla fuera algo secundario en la novela en que yo escribí y no el tema fundamental, sino que era casi un pretexto. En fin, los demás libros... Marcelo, te interrumpo un poquito. Cuéntame. Siempre me ha quedado la duda de cómo llegaste tú primero a Placilla, antes de que llegaras a vivir acá. ¿Cómo fue esa circunstancia? ¿Cómo diste con este lugar y luego te empezaste a enterar de esta historia y a profundizar más en ella? Yo me enteré, o sea, yo alguna vez, hace muchos años atrás, me tocó ser, se me cayó el barbijo. Muchos años atrás me tocó ser evaluador o estudiar algún proyecto, llegó a mis manos algún proyecto, el proyecto del museo. Por azar me tocó evaluarlo, ponte tú. Por supuesto que lo evalué súper bien. Y lo que más me llamó la atención y me gustó era que era un proyecto de vecinos, era un proyecto de la comunidad. No era un proyecto de algo instalado, de una institución, de una unidad, sino que era un proyecto vecinal, de un centro cultural y que había un liceo, que había una comunidad, y eso me pareció algo muy interesante, muy fascinante, y es algo que hoy día está muy en boga, ¿no? La participación de la comunidad lo cual trae muchos problemas porque es una comunidad autónoma, no le pertenecen a nadie. Tienen una relación con el mundo institucional, obviamente hay que tenerla, con los municipios, con las intendencias, las gobernaciones o con los ministerios respectivos. Y eso es así. Entonces me gustó eso, de que una comunidad se descubriera a sí misma. ¿Mm? Y después averigüé cosas muy entretenidas, porque me vine, porque, después, bueno, ya pasó eso, y una vez me empecé a interesar en el acontecimiento, es decir, cómo fue la batalla. Y empecé a leer. Obviamente, simbólicamente es fundamental la batalla de Placilla, o sea, me refiero a la guerra civil del 91 y el fin de la guerra que es con Placilla, fundamentalmente Placilla. Es tan importante, bueno, va a venir mi amigo Carlos Trombe la próxima semana, el 26. Sí, Con él, el jueves de la próxima semana nos visita Carlos claro, Trombe. con él hemos conversado muchísimo sobre esto. Sí. Y obviamente es un dato fundamental. Entonces Placilla se instala porque el siglo XX se inaugura prácticamente o sea, termina el siglo XIX y se inaugura el siglo XX con la batalla de Placilla, ¿cachai? Y ahí se arma el nuevo territorio, digamos, el nuevo país. Un nuevo país que ya sabemos para dónde va. ¿Mm? Sabemos para dónde va. Es decir, hay una oligarquía que se autoafirma, en fin, no quiero ser historiador aquí, pero hay una oligarquía que se afirma a sí misma y que en el fondo, según la tesis que yo hago en la novela, que es este país se gobierna con el peso de la noche, ¿no? O sea, que es una frase que emite Portales, ¿no? Este país se gobierna con el peso de la noche.
Y ese peso de la noche, en el fondo, no es más que las fuerzas que vienen de la colonia, o sea, la fuerza brutal de un dominio, de una hegemonía de un sector de digamos, de la oligarquía nacional, que muy poco moderna, muy conservadora, etcétera. Bueno, la batalla tiene su otra impronta, que es la batalla misma, ¿no? Que le fascina mucho a muchos amateurs y a mucha gente que le gusta la fascinación de la guerra. A mí me encanta la guerra como acontecimiento. Yo siempre estoy viendo, son cosas medias infantiles que le quedan a uno, y que después por eso los historiadores también, o mucha gente que le gusta investigar, o la pasión por entregar saberes a partir de cómo se enfrentan los ejércitos, cómo se enfrentan los poderes, cómo se juega el poder. Por eso yo siempre, nunca me pierdo los documentales de la Segunda Guerra, la Primera Guerra, siempre veo películas bélicas y todo. Bueno, y en este momento, y la guerra civil tiene varios ingredientes sabrosos, ¿no? No solamente la batalla de Placilla, como que fue la primera vez que se ocupa un torpedo, que son de las últimas batallas modelo napoleónico, por así decir, el tipo de armamento que se utiliza. Hay una especie de muerte anunciada, en el sentido en que ya, cuando uno ve los antecedentes, se da cuenta que hay que el ejército almacedista ya no tiene, no tiene cómo ganar, no tiene cómo continuar. En fin, ese es un fin de una época y el comienzo de otra. ¿Mm? Podríamos decir que, claro, entre el fin de la batalla de Placilla, el fin de la guerra civil, después viene en 1907 la masacre de Santa María, y ahí tenemos Chile, ahí tenemos siglo XX. ¿Ah? Y por supuesto uno podría después decir, de ahí al 73 no hay mucho, y ahí después termina el siglo XX con el 73. Bueno, periodizar es un juego en el cual podemos trabajar, ¿no? Lo loco es por qué se produce acá, por qué el desembarco en Aconcagua, Valparaíso, Balmaceda como personaje súper interesante, porque Balmaceda es un personaje interesantísimo de la historia de Chile. Tú sabes que Balmaceda quiso venir a dirigir la batalla a él, pero no pudo llegar, digamos, porque ya la cosa no era fácil, le era imposible, pero quiso hacerlo. O sea, pudo morir en batalla. De alguna manera murió en batalla, en su propia batalla, y imagínate la cosa simbólica, todo esto es organización simbólica de la vida. Allende de alguna manera termina mirándose en el espejo balmacedista, digamos, entonces Balmaceda esa batalla siempre los iluminó las derrotas emancipadoras, digamos, de alguna manera, del cual uno quiso participar. Entonces me interesó la batalla por esa cosa simbólica, ¿no? Y después empecé a conocer a los loquillos que se dedicaban a la batalla, y a recolectar, o a los mismos guaqueros, por así decir. Es que en Chile hay tanto, por la ingenuidad histórica o por el amateurismo, hubo mucha gente que cometió sin querer irregularidades, digamos, como quedarse con cosas que encontráis que no son tuyas, ¿no? Que son de la historia, que son del patrimonio. Entonces la batalla tiene muchos ingredientes, o sea, digamos, la localidad en ese aspecto tiene muchos ingredientes, porque después cuando empecé a hablar con la gente de acá, y entrevisté al Ronald, me acuerdo, al Ronald le dices tú, a Rolando Núñez. Así es, Rolando Núñez. Rolando Núñez, que es toda una institución, su familia, todo, y además, y ahí, bueno, él me empezó a contar cosas bien sabrosas y bien divertidas de cómo, en qué consistía la cosa, ¿no? De repente, claro, Placilla entre el barro de los camiones, entre los moteles parejeros. ¿Qué somos? Entonces hay un momento en que da la sensación de que Placilla se pregunta, ¿qué somos? ¿Somos la patria trasera de Valparaíso? ¿Qué somos? Y de repente tuvo esta imagen de construirse una identidad propia. Y que de alguna manera
el imaginario Curauma también lo señala, ¿no? Entonces, de repente se transforma un lugar en un lugar, yo hacía, ya que estamos a punto de sucumbir como civilización o revivir, si logramos sobrevivirle a la pandemia, yo creo que lugares como estos, como Placilla, son el nuevo paraíso posible. Estoy ficcionando, estoy tratando de sobrevivirle a la pandemia, con los lugares que tienen, con la cultura del agua, ya sea el lago Peñuela, el Tranque, la Luz, todo lo que es el patrimonio acuático, por así decir, acuífero o hidro, el patrimonio hídrico, el patrimonio hídrico, y también ecológico de mundo de especies, de mundo en donde todo lo contrario de lo que podría ser el Valparaíso profundo o el Valparaíso del plano o el Valparaíso de los cerros da la sensación de que se está pudriendo, que se está quemando permanentemente, ¿no? Entonces, este podría ser un lugar, a pesar de los incendios, a pesar de la especulación inmobiliaria, que podría renacer, que podría tener un nuevo... Entonces me gustó esa población o ese grupo de población que se pensó a sí mismo. Y eso es muy moderno. Eso es precisamente por la razón por la cual estamos en el momento plebiscitario que estamos. Comunidades pequeñas que se piensan a sí mismas y se dicen, nosotros tenemos un valor histórico, un valor patrimonial, y además tenemos una misión, somos algo. Eso es muy interesante. Yo, sobre todo, por eso trato de ser un escritor situado y no santiaguino, y de hecho pertenezco a un grupo de escritores que nos llamamos Pueblos Abandonados, que somos puros escritores de provincia y de lugares. Yo soy el más cercano a Santiago. Todos los demás son de Punta Arenas, el Oscar Barrientos de Punta Arenas, hay otro que es de Arica, pero que de Arica se fue a México, que es el Daniel Rojas Pacha, que siempre está corrido es peruano-chileno, mi amigo que es chilote puntarenense, yugolote se dice porque tiene un apellido chilote y otro apellido croata. Y en fin, de distintos territorios, Puerto Montt, Chiloé, y que conversamos estos temas en relación a lo que somos como país y al territorio que tenemos y cómo damos cuenta como escritores de ese territorio. Entonces esa es una misión que yo, por último, es una manera de no morir también, porque ser escritor en Santiago es totalmente distinto a ser escritor acá. Los escritores de Santiago viven todos en la misma comuna, en las mismas comunas que viven los políticos. O sea, son 3 comunas. Ni las voy a nombrar porque todo el mundo sabe cuáles comunas son. O sea, por si alguien no lo sabe, son, qué sé yo, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, digamos, ¿no? Excepto uno que yo sé que vive, que es un escritor de Punta Arenas, que es el Ramón Díaz, que vive en la zona sur. Y algunos otros poetas que viven. Pero en general en Santiago los escritores tienen una función muy particular que es muy parecida a la de los políticos. En cambio los escritores territoriales como yo no la pasamos muy bien porque nos cuesta insertarnos en el mundo laboral provinciano, porque el mundo laboral provinciano tiene sus características, ¿no? Que generalmente nosotros hemos descrito como la razón municipal, el mundo municipal, digamos, la municipalización del territorio, que eso es una de las barbaries más grandes o sea, por un lado es barbarie, pero por otro lado es irremediable, o sea, es parte estoy haciendo juegos críticos, digamos, ¿no? La barbarie en general, no lo digo en términos ideológicos, sino que lo digo en términos funcionales, la municipalización del territorio. Entonces, esa municipalización que implica municipalización de la cultura, municipalización de la salud, municipalización de la política, toda esa municipalización, incluso tal es la municipalización que lo más que puede ser que hasta el próximo presidente de Chile sea un alcalde, ponte tú, ¿ah? Un alcalde. ¿Qué cosa más ordinaria? No, ¿qué cosa más ordinaria? No, pero puede ser, te das cuenta, estoy jugando. Bueno, un escritor hace eso. Un escritor territorial sospecha, juega, no habla muy en serio porque no es necesario hablar en serio. Después de unos años uno
uno se da cuenta de que no hay que hacer las cosas bien, y peor que hacer las cosas bien es hacer las cosas en serio. Entonces, como que aprendí yo a no hacer las cosas bien en el sentido en que siempre va a haber un otro que te va a decir que hay que hacer bien las cosas. Que hacer bien las cosas es como cuando te equivocáis. Creo que Maturana era el que decía, el error es posterior. O sea, hay un después, alguien te dice eso. Entonces yo prefiero no hacer las cosas bien, lo que no significa hacer las cosas malas, ojo, y nunca hacer las cosas en serio. Entonces escribir para mí tiene que ver un poco con eso. Por eso he escrito 5 o 6 libros y me gustó la posibilidad de convertirme en escritor de territorio o en vez de tener lectores, tener vecinos. Lo que no es, Marcelo, te interrumpo un poquito. por favor. Solamente antes de que nos comentes acerca de tus otros libros, comentar acerca de que la investigación en la que seguramente tú participaste, que fue la del Centro Cultural que se presentó alrededor del año 2007, por ahí 2008, que fue un fondar regional, culminó con una publicación llamada Bosque de la China, testimonio de un pasado sangriento, Batalla de Placilla 1891, y que son los resultados de una investigación arqueológica y bioantropológica que se desarrolló en ese sector específico del Bosque de la China. ¿Dónde queda Eh, eso? bueno, queda, digamos, casi hacia el sector del Alto del Puerto, pero Ah, más ya sí. acá en Placilla, claro. Sí, creo Ni que yo sí. podría precisar el lugar exacto, pero lo interesante es que, claro, y como tú dijiste hace un rato, primero, hace muchos años, los propios vecinos fueron quienes se encargaron, de alguna manera, no siendo arqueólogos, y todos sabemos que existe una ley de monumentos nacionales Claro. y que desde el museo la respetamos, Todos los obviamente. viejos vecinos me imagino que tienen cosas en sus casas. O sea, Así todos los placillanos son guaqueros. de Son alguna manera. guaqueros Lo potenciales. bueno, lo bueno es que justamente gracias a ese proyecto del año 2008 se pudo hacer una investigación ya profesional, científica, culminando con esta publicación de divulgación y que finalmente permitió que el museo acrecentara su colección ya no solo con objetos donados desde los propios vecinos, sino que de una investigación arqueológica. Entonces, me parece súper bien lo que tú comentas acerca como de los vecinos, independientemente de que desconocieran la ley y todo este tema, pero es súper importante que de alguna manera ellos, desde niños, por muchos y largos años, fueron los protectores de estos objetos que además le daban su propio significado, es decir, un ápice de bala que fue un proyectil que pudo haber matado o lesionado a una persona en 1891 se transformó en un juguete para un niño pequeño de Placilla en los años 50. Entonces Exacto. es interesante esa apropiación de los, digamos, de los objetos que no solamente son objetos bélicos, sino que han tenido distintos significados a lo largo de nuestra historia. Exacto. Hay un detalle. Yo no sé exactamente cuál fue el proyecto que vi, que me tocó evaluar. Yo creo que ustedes deben haber presentado muchísimos proyectos para distintas cosas. Yo creo que era un proyecto más bien para exhibir algo, como que era parte de algo mucho mayor. No era el museo en sí mismo, sino que era algo en relación a exponer algo, creo. Bueno, en fin, ya da un poco, eso da un poco lo mismo. Lo otro es lo que tú dices, es muy hermoso en el sentido de tener esa, de ser un lugar que la gente identifica con un pasado que la gente reivindica. Y esto es muy bonito. Y un detalle, un amigo mío que vive en Mendoza me preguntaba, ¿dónde estás viviendo? Y él es de Viña, entonces, estoy viviendo en Placilla, Peñuela. Oh, ese es un lugar cuando yo era chico, ese era un lugar de fantasmas, me decía. Ese era entonces, es un lugar efectivamente que está marcado por ejes simbólicos que lo caracterizan. ¿Mm? Del cual no se desprende. Y eso es un valor que, digamos, hay algo que administrar ahí. Hay algo que administrar. Y obviamente ahí, me imagino, un escritor se mete naturalmente en eso. ¿Mm? Por eso hay cosas tan interesantes que van surgiendo, ¿no? Como este
personaje que tú me decías, este investigador que es de acá y que tiene algo que entregar a partir de la flora, de la fauna, qué sé yo, de lo que hay acá, como riqueza, riqueza patrimonial a nivel natural, digamos, patrimonio natural, ¿no? Del patrimonio natural. Y el patrimonio histórico arqueológico, que obviamente lo tiene. Obviamente lo tiene. Entonces, bueno, pregúntame, los demás libros, siempre el tema investigativo es clave, ¿no? En relación a la investigación, que uno descubre cosas muy entretenidas estudiando el tema de la guerra civil, como esto de las vainillas, que uno lo que más se encuentra son vainillas, ¿no? Y lo que contenían algunas vainillas en su interior, que era muy fascinante. ¿Mm? Recuerdo un relato en donde una vainilla, como las vainillas llevaban pólvora y tenían que taponearse con algo, como que no había muchas cosas, estopa, entonces se taponeaban algunas con papel. Y en una había un papel enrollado que era un diario de la época en el cual, si tú lo sacabas, ya habían noticias de la guerra. O sea, eran elementos que, entonces es muy crazy todo lo que ocurre, muy loco todo lo que ocurre. Y para qué decir todo lo que son restos de las armas, de los yataganes, en fin, todo lo que... Y restos de casas también, ¿no? De que se usaron en la época como hospital, como lugar de campaña, hospital de campaña y cosas así que fueron encontrándose. Así es, Marcelo, tenemos una pregunta de Marcela Yáñez que pregunta que ella quisiera saber cuáles fueron los escritores alternativos que tú leíste. En relación con la batalla, No, 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 en general. Me parece que es así. No está muy... escritores alternativos, escritores otros. Bueno, casi todos los escritores son un poco alternativos, digamos, o se la pueden jugar, pero a nivel chileno, te podría decir alternativos si uno piensa en alternativos a un canon. A la batalla de Placilla, nos están aclarando. La Sí. batalla de Pastilla. Chuta, fíjate que ya ni me acuerdo, pero leí, sí, encontré un material sobre un periodista que fue eh, ¿cómo se llaman los periodistas de guerra? Periodista de guerra, fue reportero de guerra, Un que estuvo en el corresponsal, 59, no sé. corresponsal de guerra, el primer corresponsal de guerra chileno que se llamaba Eloy Temístocles Caviedes, y que escribió un libro, y él venía con los congresistas en el barco, él era amigo, un detalle bien interesante, él era amigo de, ¿cómo se llama? De Juan Francisco González, que es el gran pintor chileno, que era discípulo de la Barra, del liceo, de la Barra era así, que él que era balmacedista, tuvo que huir. Pero nuestro pintor, que era muy amigo y vivía en la casa de Temístocles Caviedes, se supone que viene al otro día después de la batalla, yo creo que acompañando a Caviedes, no estoy seguro de eso. Pero yo leí un poco ese libro de él, de Caviedes, que es muy antiguo, que es como, no me acuerdo, como en el fondo él va haciendo las crónicas de las batallas, ¿no? Porque ellos venían de toda la guerra, así como una crónica periodística. El Hoy Temístocles Caviedes es uno. Descubrí por ahí también, por ejemplo, hubo un escritor que participó de la batalla de Concón, que era Luis Orrego Luco, que no alcanzó a llegar a la batalla de Placilla porque fue herido en Concón, entonces se perdió la réplica, por decir, la semana después. Lo otro fue el 21 y esto fue el 28 de agosto. La de Concón fue... También recuerdo haber encontrado relatos de él cuando cruzaron el río a Concagua, que ahí fue la debacle también, fue complicado para el ejército bueno, siempre uno pasa por Hernán Ramírez Necochea,
que fue el que nos entregó la imagen de un Balmaceda distinto. Recuerdo haber leído también, que no son tan alternativos tampoco, digamos, no se me olvidan los nombres de los historiadores, pero me empecé a aburrir con los historiadores oficiales, digamos, o sea, con ¿cómo se llama el de? Se me olvidan los nombres de los grandes historiadores oficiales, imagina, a ese nivel. Pero esos son los que yo recuerdo haber leído alternativos a los escritores oficiales. Y siempre andaba buscando yo información de, por ejemplo, Juan Francisco González, ¿qué decía él y él, yo creo que hubo gente que se enmudeció, porque la única mención que yo le encontré a él era que algo tan horroroso como eso, o sea, una cosa así como esa, o sea, obviar el horror y en vez de decir, este va a pintar de la batalla, obviar eso y no hacerlo. Es como, hay cosas que la historia funciona por la omisión. En la novela yo aprendí muy claramente de eso, alguna vez Roland Barthes dijo, un gran escritor francés, un gran intelectual francés, los libros también están escritos por aquello que no se dice, por lo que no está, por lo ausente. Y hay cosas que enmudecen. Walter Benjamin decía eso, ¿no? La guerra puede enmudecerte y tú puedes volver de la guerra y no decir nada porque fuera tan brutal que probablemente no dices nada, no tienes nada que decir de la guerra. No porque no tengas nada que decir, sino que porque el mismo horror te enmudeció. Yo creo que la guerra enmudeció a Juan Francisco González porque él quería ser artista y se encuentra con esto. Goya se encontró con los fusilamientos de Mayo e hizo un cuadro, él pudo hacerlo, pero hay otros que no pueden, ¿no? Entonces eso pasa también. Rubén Darío se había ido ya, pero Rubén Darío era Balmaceda, era amigo del hijo de Balmaceda, de Pedro Balmaceda, que era un escritor, que hay un libro que escribió Sangüesa sobre eso, Leonardo Sangüesa, sobre el hijo de Balmaceda, que era escritor, Pedro Balmaceda, que yo le leí algún cuento y que era muy amigo de Rubén Darío. Entonces era un contexto, yo ya andaba buscando ese tipo de información, no tanto la información de los escritores oficiales, qué sé yo, que me tocó leer después, que incluso se me olvidan los nombres, debo estar en un proceso de Alzheimer ya. Pero son bastante oficiales, pero me acuerdo de los no oficiales. Oye, Marcelo, ¿te parece si revisamos alguna de tus otras publicaciones que tienes ahí, que tengo curiosidad porque todavía no las veo bien? Si tú las Ya, puedes ir nombrando, no sé, y haciendo alguna mira, reseña. se dan al revés estos libros aquí, ¿o no? El informe Tapia. Esta es una novela, Informe Tapia, que escribí yo cuando vivía en San Antonio. Y tiene que ver con un texto encontrado en una biblioteca pública que es precisamente el informe Tapia. O sea, el informe Tapia es un informe hecho por una persona de apellido Tapia, que es y que es nada, que es una historia de pueblo, es una historia de pueblo, una historia de Villorrio, de los conflictos de poder, pero los conflictos de poder pequeños. Los pequeños conflictos del poder es un poco revisitar el pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pero en este caso eran poetas, escritores locales, poetas de pueblos chicos, buenos para el tinto, buenos para el copete, todo, una cosa un poco así, pero que se complejiza en un contexto un poco arbitrario. Concretamente, creo que eran... bueno, imagínate ambiente de sindicatos de jubilados, gremios de jubilados que se aburren de estar jubilados y inventan una productora cultural, me acuerdo. Esa era la historia. Pero los viejos, que eran viejos duchos, empiezan a considerar que el municipio los trata de ayudar, pero después descubren que el municipio no los quería ayudar, sino que el municipio los quería manipular nomás. Entonces empiezan a perderse
se pierden un poco en las complejidades del poder de los pequeños poderes municipales, ¿no? Yo me imagino hay gente que se adapta muy bien como al mundo municipal y que se transforman en clientes del municipio. Y hay gente que sufre mucho con eso. Entonces, empiezan a tener conflictos. Y ahí es cuando un dirigente le pide a una especie de profesor que cachá, oye, hazme un informe sobre esto que no entiendo nada, ¿en qué consiste? Entonces, eso es Tapia. Tapia es el informe de Tapia. O sea, oye, informe de Tapia, informe Tapia. ¿Mm? Entonces, este señor Tapia informa y al final se transforma en una especie de novela de espionaje local, o sea, como de policiales de espía local. ¿Mm? ¿Quiénes son quiénes? Un tipo que le dice, estos son estos otros, lo que pasa es que no te metáis con no te metáis con estos otros, y hay persecuciones y cosas, una cosa totalmente... uno de los ejes, Chile es un país súper serio. Si a mí me tuvieran que ubicar en alguna parte, yo alguna vez he estado en algunas otras partes, yo soy un escritor que trabaja con el humor. Chile es un país súper, cuando se enfrentan con poetas, escritores, igual le pasaba a Parra. ¿Eh? Yo era vecino de Parra y nos veíamos siempre, y a Parra siempre lo consideraban súper... Y Parra era un contador de chistes, digamos. Y el tema, en Chile es muy solemne, todo es como solemnidad absoluta, todo es serio, todo... La verdad es que yo trato de que no sea así. Cuando estaba en alguna vez, todas estas cosas que te estoy contando, yo alguna vez me acuerdo conversar con mis amigos mexicanos, con mis colegas mexicanos, y los mexicanos con esto se matan de la risa, tienen, la literatura para ellos es algo mucho más vivo. Entonces la clave del humor es fundamental, la clave, el signo, y el humor no es más que la ruptura de lo establecido, el quiebre el quiebre de lo formal, el bajar los humos de la solemnidad, es quebrar la solemnidad. Es cuando yo fui profesor y de colegio, siempre hacía clase, siempre fui mal profesor, fracasé como profesor, pero en el fondo pero me sirvió mucho para entender cómo funcionaba el quiebre de lo poderoso, el quiebre del eje poderoso que era la institución profesoral o la institución, y los alumnos tenían esa capacidad para romper y eso me interesaba mucho y yo lo rescataba. No sé si todavía se ocupa, yo me acuerdo cuando, o sea, un puro alumno, o sea, eso es lo que yo quiero hacer con mi literatura. Cuando un alumno, por lo menos hace años atrás, cuando existía a todo el mundo, cuando existía el bullying homofóbico y había una reunión en el gimnasio, y presentaban a las autoridades, un puro alumno de segundo medio con un puro gesto, así como alguien presentaba con ustedes el profesor tanto de lo que viene, de lo que va a decir unas palabras. Entonces, un alumno decía, oh, hacía una cosita así, murió ese espectáculo, murió esa solemnidad. Yo siempre eché de menos a mis alumnos cuando eran capaces porque después me tocó vivir solemnidad, que yo decía, necesito a mis alumnos de segundo medio para que maten esto, digamos, para que destruyan esto, que yo les decía, lo eché de menos. Algunas veces me pasaba, lo echaba de menos alumnos míos porque necesité al Machuca, necesité al Cortés que le dijera aquí en plena, cuando me tocaba enfrentar a políticos, alcaldes, que toda esta solemnidad, bla, bla, bla. Entonces me faltaba un alumno que le dijera, oh, o sea, que rompiera la solemnidad. Entonces, yo trato de trabajar un poco con eso. No, cuesta bastante porque Chile es un país que se cree serio y no lo es. Pero las solemnidades, olvídate. Entonces, por eso nunca me ha ido muy bien en el mundo del trabajo académico. Los otros, aunque he hecho clases en universidad y en colegio, pero me carga. O sea, me encanta la clase, hacer clases, pero digamos, todo lo que implica eso es una lata. Lo otro, por ejemplo, este es un libro, Madariaga, este es un libro que yo me entretuve mucho haciéndolo, no siempre uno la pasa bien cuando escribe,
porque está basado, Madariaga, una parte son cuentos, y lo que son Madariaga son unos cuentos que yo escribí a partir de la experiencia que yo tuve Yo Llevo San Antonio con un taxista que se llamaba Madariaga, que se llama Madariaga, que todavía existe, yo creo. Me van a avisar cuando se muera Madariaga, porque tengo que ir Madariaga era un taxista colectivero que tenía exactamente un lado del año 1, así destartalado. Entonces me veía y me llevaba siempre porque él se creía colega, era colega porque había escrito un libro. Madariaga era un personaje. Madariaga había estado preso en Tejas Verde, ¿eh? Había sido preso político y sobrevivió, y era un tipo que no hacía negocio de eso, digamos, en el sentido de que nunca le puso color solemne a decir yo fui preso político, sino que estaba tan agradecido de haber sobrevivido que escribió un libro súper incorrecto, me acuerdo yo, un librito que era una cosita así, en que agradecía estar vivo a los milicos, le agradecía a todo el mundo, a Dios. O sea, era un tipo muy, muy especial. Y yo lo conocí en un momento en que él, bueno, era servidor público, él no era taxista, era un servidor público, y siempre andaba, y él anticipó el Uber. Antes de que existiera el Uber, él tenía una tarjetita que la entregaba y decía, usted me llama en cualquier momento y yo lo voy a buscar. Y la tarjeta de visita decía, colectivos hay muchos, Madariaga uno solo. Y yo ahí dije, no, este es mío. Entonces yo nos hicimos amigos y una vez se me ocurrió empezar a convertir a Madariaga en un héroe. Entonces Madariaga con su taxi solo empieza a solucionar problemas ciudadanos. Soluciona problemas a los pescadores, le soluciona problemas a una persona, a un amigo, cosas cotidianas, simples, ¿no? O sea, el tipo puede ir a rescatar un gato que se quedó arriba de un árbol, ¿no? Pero es un tipo que tenía esa obsesión de ser servidor. Y a mí, yo muchas veces no quería encontrarme con Madariaga, porque Madariaga me obligaba a subirme y me daba toda la vuelta y me conversaba y todo. Era muy entretenido. Y es un personaje entrañable. Es un gran personaje. Entonces yo dije, este personaje tiene que ser un héroe. Y es un héroe. Entonces lo convierto en un héroe taxista que con su lada lo resuelve todo. Eso en parte. Bueno, hay otros libros como por ejemplo El niño alcalde, que me ha costado algo de sensación de censura, no sé si censura, porque se supone que yo esto lo escribí como a la rápida, entre comillas, una novelita, que tiene que ver con el alcalde actual de Valparaíso, pero en realidad no es tan así, ¿eh? Es sobre el poder. Es una reflexión sobre el poder hoy. En qué consiste eso? Porque el tema no es personal. La política ni la cultura es personal. Entonces yo trabajo un poco eso, el poder en el mundo local. Y bueno, La Hediondez, que está recién reeditado, es un libro que también tiene que ver con clave de humor. Trabaja el tema misterioso de los documentos encontrados. Es muy parecido al informe Tapia, en el sentido en que hay disputas entre poetas y autoridades, entre poetas de verdad y poetas de mentira, persecuciones, eh, pescadores, en fin, cosas que tienen que ver con disputas, la pequeña disputa por el poder. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a la gran disputa por el poder. Y llama la atención, a la gran disputa me refiero institucional. Una vez alguien me decía, mira, ubícate a un tipo que tiene problemas de verdad, digamos, un estadista. Imagínate Putin, ¿ah? O Biden, así. Mira lo que tiene que preocuparse de China, tiene que preocuparse del cambio climático. Imagínate un alcalde ahí chiquitito que tiene. Pero la verdad, un alcalde de Requín, de cualquier parte, bueno, al final la disputa por el poder es la misma.
es la misma. Y las intensidades son parecidas. Lo loco es cuando, dada la globalización, resulta que los pequeños lugares terminan siendo fundamentales. ¿Por qué ahora los alcaldes quieren ser todos presidentes? Algo pasó ahí. Y existe esa posibilidad. Entonces, es un poco indagar en la subjetividad del poder político, no tanto en el objetivo, ¿no? Cómo se generan las élites y todas las pequeñas élites, las grandes y pequeñas élites. Todas esas cosas yo intento indagar en la producción, y para eso generalmente lo trabajo el humor. ¿Mm? En Chile, lamentablemente, el humor no tiene poca... Hay escritores de humor, humoristas, pero no todos fueron tomados en cuenta, digamos, o fueron considerados literatos, escritores, porque el humor los tiraba para abajo, digamos. Un escritor se supone que escribe de cosas serias, y eso no es así, nunca es así. El Quijote es el libro más divertido que te puedes imaginar. Casi todas las grandes literaturas tienen que ver con el humor. Incluido, como te decía, el Quijote, Pantagruel, en fin, la historia de la locura de Ram, o sea, la locura, digamos, en general la literatura tiene una clave humorística brutal, de descomposición del poder. En ese sentido me presento como autor local, en el cual describo pequeños roces, pequeños elementos que van determinando lo que determina una comunidad. Por ejemplo, es muy interesante lo que pasa aquí con la posibilidad de que la silla se transforme en una Placilla Peñuela Curauma en una comuna, que sería entretenido. ¿Ah? O la pequeña tensión que alguna vez me tocó cuando tomé un colectivo, y no sé por qué el colectivo se enojó con algo, con alguien al que se bajó y dijo, Curauma, si esto es Placilla, ¿de dónde? Como que todo era Curauma. Empezó a alegar, y yo he tenido problemas con eso también, porque hay gente que dice, tú vives en Curauma, no, vivo en Placilla, digamos, vivo en Curauma, vivo en Placilla, ¿qué Curauma? Entonces, resulta que a una especie de proyecto inmobiliario tomó importancia, y el proyecto inmobiliario se transformó en el lugar. Hay todo un detalle ahí que no es menor. En fin, todos esos detalles uno los va trabajando, ¿no? Y se van trabajando solo, y uno los va trabajando y los va mirando cómo funciona eso. El tema del agua, que no es menor, y el tema del fuego, que no es menor tampoco, que parece que se complementan, ¿no? Y mientras más, o sea, ese trabajo con la importancia que tiene el fuego cultural simbólicamente, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro de Agamben que se llama El relato y el fuego, precisamente. Oh, y era bien fuerte. Bueno, en fin, que contaba una cosa muy hermosa que tenía que ver con una especie de sacerdote judío que iba contando, el fuego también es el momento originario, en donde acontecieron muchas cosas, ¿no? Pero que gran parte del recuerdo, del rezo, de la sanación, tiene que ver con el recuerdo de los momentos originarios. Pero hay momentos en que se pierden los momentos originarios, y a veces basta con solamente recordarlo, ¿no? Solamente recordarlo, porque decía, oye, no, pero antes tú vas al bosque, haces fuego y te encomiendas a los dioses. Después, no, mejor simplemente anda al bosque nomás y no hagáis fuego, recuérdalo. Después, no, recuerda todo eso. O sea, como uno va perdiendo el momento del fuego originario de las cosas. Que es muy interesante como... Entonces, bueno, el fuego, olvídate, pero en este caso, nuestro fuego, el fuego de acá es un fuego criminal, un fuego abrasador, un fuego hostil, digamos, no es el fuego en el cual uno hace una comidita, que yo tengo aquí me hice, como tengo un espacio grande, me hice una cocina a leña. Entonces yo uso poquita leña, entonces ese fueguito que uno controla, ¿no? No el fuego
ahora el fuego, digamos, el fuego que lo destruye todo. ¿Mm? En fin, todo eso son temas que podrían formar parte de la preocupación de uno, de la construcción del mundo de una obra, de un trabajo. ¿Mm? Marcelo, mira, no sé si estabas preparado, pero es que yo tengo en mi poder este otro libro que me lo conseguí hace poquito. Oh, ya, Aquí lo estoy sí, acercando. No sé si claro. quisieras comentar algo acerca de esta Uy, la publicación. guía de la vecina insurreccional. Ese es una especie de prelibro, porque no lo sino que lo armamos así como lo armé a partir de mi experiencia del estallido social, o sea, llamado estallido social, yo le llamo insurrección popular nomás, y que es parte de un libro. Entonces yo lo edité así brutamente, lo imprimí brutamente y lo construí como, pero lo que tú tienes ahí es entre comillas, para mí una joyita. Entonces, la guía de la vecina insurreccional son un poco lo que yo viví en el Cerro Bellavista de Valparaíso con la insurrección popular, y cuando empezaba a manifestarse recién la pandemia, pero ya la pandemia no era todavía, la pandemia viene a neutralizar la insurrección popular. Si no hubiera habido pandemia, estaríamos realmente todos bajo el fuego. Entonces, como vivía en un cerrito que estaba muy cerca del plan, me llegaba todo, me llegaba la lacrimógena, me llegaba todo, me llegaban yo mismo arranqué muchas veces todo, y el cerro era bastante activo. El cerro se juntaba, la gente conversaba, y tenía unas amigotas viejas muy divertidas que eran muy activas, que siempre estaban moviéndose con el vecindario, hablaban, iban a hablar, movían, caceroleaban. Entonces me interesó ver qué pasaba con ellas. Entonces empecé a armar una ficción a partir de tres amigotas, porque siempre era un grupito de amigotas, bien abrutadas, para las palabrotas, y divertidas, digamos. Entonces empecé a jugar con eso. ¿Sí? Y como las mujeres todas eran muy distintas, unas eran bien señoritas, otras eran bien brutas, y entonces empecé a trabajar con el tema de la mujer como organizadora, la mujer como salvadora. Y en ese mismo contexto surgieron las tesis. Aunque yo, en el sentido en que yo conocía alguna de ellas, lo conocía por otra razón, y me pareció que las mujeres, lamentablemente uno no fue mujer en el sentido cognitivo del término, no en el sentido sexual. Entonces es difícil meterse en un mundo que realmente es otro. Pero con toda la admiración posible, uno trabaja reconstruyendo esa construcción de mundo, cómo se hace el mundo. Y probablemente la solución, si hubiera, a nuestros grandes conflictos, pase por la construcción, la construcción de un mundo en el cual la mirada femenina sea fundante, sea la mirada mujer, no la mirada femenina, la mirada mujer, el signo mujer. Entonces, eso yo creo que es fundamental. Digamos, intenta hacer una especie de homenaje a eso. ¿Mm? Intenta hacer una especie de homenaje a eso. De cómo yo vi a las mujeres, porque las mujeres eran las que organizaban allá en mi cerro, como que los hombres iban a la pelea, pero como que la cabeza, la carta inteligente, como que la hacían las mujeres. ¿Mm? Me gustó verlas así, como que había una cosa muy, muy potente, muy potente. Que lamentablemente siempre cuando llega el momento vienen los jefes, ahí, los que más, pero digamos el trabajo de mujeres más silencioso, todo, pero orgánico, fundamental, al hueso. ¿Mm? Entonces, eso me pareció fundamental tratar de dar cuenta de eso. Espero que ese libro salga como libro más grande, y la otra parte, este año, por Güedes. Se llama Guía de la Vecina Insurreccional.
Sí, así es. Bueno, entonces este no está disponible por el momento a la Por el venta, ¿no? momento ese no está disponible, solamente eran esos que yo edité re poquitos, los hice a mano, pero no está disponible, va a estar disponible espero este año. Qué bien. Marcelo, mira, ya nos queda poquito para finalizar y quería saber si tienes algún otro libro como para ir cerrando y luego dejar invitados y saber dónde podemos adquirir los libros. No tengo más libros porque en general se me pierden los libros o me los roban mis amigos. Eh, pero, pero tengo más libros pensados, ¿no? O sea, tengo un libro que debiera, uy, aquí justo me encontré con una revista mexicana que me publicó eh, un cuento que estoy trabajando, o sea, digamos que estoy trabajando dramatúrgicamente. Justo encontré esta revista y me pareció que una revista mexicana que se llama La Tempestad, que me publicó un cuento una vez que se llama ¿Qué? Y en ese cuento, que está acá, ¿eh? ¿Qué? Ese cuento yo lo convertí en dramaturgia para un personaje que viene de este libro, mira cómo trabajamos nosotros, que viene de este libro que se llama El payaso Rabotril. El payaso Rabotril es un personaje episódico que aparece en este libro, entonces yo lo independizo, lo autonomizo al payaso Rabotril. Imagínate lo que puede ser un payaso llamado Rabotril, un demonio. Y entonces el payaso Rabotril es un personaje al cual yo le doy, que probablemente sea un texto, pero lo estoy trabajando dramatúrgicamente con un actor. Payaso Rabotril va a tener una característica especial ese payaso Rabotril, que va a tener como texto un texto como este, ¿no? Va a tener un texto como este. El payaso Rabotril tiene una autonomía propia y que evidentemente nace en Valparaíso, con todo lo que significa manejar, y está a medio camino él nunca está en la primera línea porque él mismo dice, yo no soy nada, no soy tan hueón como para estar en la primera línea. Hay que ser muy idiota en la primera línea. Yo estoy más atrás, en la tercera. Yo me beneficio de la primera y la segunda. Puedo haber sido corpóreo, ¿te acordáis los corpóreos? Entonces el tipo fue mimo, fue corpóreo, ahora es payaso. Y obviamente le boletea es funcionario honorario del municipio, o sea, es un payaso de verdad, ¿cachai? O sea, siniestro a todo nivel. Ese es un personaje que estoy trabajando, uno que trata de ser escritor todoterreno. Una novela que acabo de terminar se llama La novela de mierda, que es una novela que terminé recién y se la entregué a mí. Las novelas nunca se terminan, pero una sensación que uno tiene, que ya escribí, ya aquí está. Por supuesto que uno le va a hacer muchos detalles. La novela de mierda es una novela sobre Valparaíso que escribí que tiene que ver también con actores populares. Se trata, claro, es una novela sobre Valparaíso, sobre actores populares y un audiovisualista que quiere re, revisitar Valparaíso, mi amor, hacer de nuevo ese documental, que maravilloso. ¿Qué más? Está la guía de la vecina insurreccional, está la novela de mierda y escribí otra. Bueno, esos son la guía de la vecina insurreccional. Esas dos cosas son las que en este instante estoy trabajando, y además de otros textos que escribo, que estoy escribiendo y que se me olvidan. O sea, tengo que empezar a ordenarlos, ¿no? Como hay un texto que estoy escribiendo sobre vecinas también, pero vecinas que cuidan el territorio, pensando en que se llama arborizaciones, que se están preocupadas de los árboles, de plantar árboles, de cosas así. Pero me falta trabajarlo más. Pero eso estoy trabajando ahora. Entonces, el payaso Rabotril es el que me tiene en este instante. Si tú te imaginas, tengo que dibujarlo incluso el payaso Rabotril.
O sea, tengo que ver cómo es efectivamente. Oye, Marcelo, Luis Retamales, de Buzo Táctico Teatro, bueno, te manda saludos y pregunta, ¿cómo ves tú el trabajo con la literatura republicana chilena de Manuel Rojas, etcétera, versus la literatura actual? Ah, claro. Lo que pasa es que lo más probable es que lo que yo te he estado diciendo tiene sus antecedentes precisamente en escritores como Manuel Rojas. ¿Mm? Eh, Manuel Rojas, que estuvo en Valparaíso, que escribió, muchas de sus novelas tienen que ver con Valparaíso, en el cual efectivamente es un tipo que de alguna manera viajó, conoció el territorio, dio cuenta del territorio, ¿no? Incluso el mismo Pablo de Roca, a pesar de que era poeta, él vio el territorio desde otro lugar. En su epopeya de las comidas y bebidas de Chile, él recorrió el país en otros términos. Manuel Rojas también en su registro novelesco, ¿m? En su registro novelesco, y como cuentista, ¿no? Creo que ese escritor son escritores que de alguna manera producen república, como dice Luis Retamal, producen república porque están preocupados de los grandes hitos de la producción del sentido de lo republicano, ¿no? Que significaba en ese contexto hacer país, eh, generar instituciones, dotarlas como la misma, él fue profesor universitario incluso, dotarlas de sentido, ¿m? Dotar de sentido al... esos son escritores que de alguna manera produjeron la república, o la institucionalización de una república democrático parlamentaria, en el cual las bibliotecas eran fundamentales. Hoy día la biblioteca de Placilla es un tema que hay que enfrentar, ¿eh? Que está ahí, la vi al lado es como parte del CESFAM, que eso me parece divertido, es como un container al lado del CESFAM, la biblioteca de Placilla. Me llama la atención. Bueno, en ese sentido, y el contraste de esos escritores de escritores como Manuel Rojas, Droguet, Carlos Droguet, Pablo de Roca, es que esos eran escritores situados, trabajaban el territorio, lo local, pero en un sentido universal. Y hoy día tengo la sensación de que los escritores quieren, y todos estos escritores de alguna manera funcionaban fuera del territorio de la capital, digamos, o sea, se movían en otro registro. En cambio, hoy día los escritores son, todas quieren triunfar, pues los escritores, lo digo en femenino por una manera de rebajarlos, ¿no? Entre comillas, haciéndolo. Eh, Todos quieren triunfar. O sea, son escritores, eh, escritores de escritorio. Lo otro, el escritor republicano era un escritor que salía a la vida, escritor de camino. Los escritores hoy día son escritores de escritorio. No mueven no son, mira, no quiero poner, no son como yo que estoy plantando árboles, estoy haciendo el jardín, estoy haciendo leña, o sea, me refiero que no son escritores manuales, no son trabajadores manuales, son cortesanos. Hoy día los escritores en general quieren pertenecer a la corte, quieren pertenecer a la corte, entonces adquieren los modos de la corte, adquieren los modos de la corte. Eso, digamos, como... Eso podría decir en relación a esa pregunta. Oye, Marcelo, bueno, ya estamos como con la hora justa, pero aprovecho de hacerte dos preguntas. ¿Qué otros autores nos recomendarías a nosotros para poder tal vez aprovechar estas vacaciones? Generalmente la gente toma la excusa de las vacaciones para leer, ¿ya? Eso es como cuando en realidad tenemos todo el año para hacerlo, pero Déjame ¿qué crees mirar. tú que podríamos? Y lo otro, mientras tanto,
saber dónde podríamos adquirir alguna de tus obras. ¿Qué librerías están ofreciendo estos títulos? Oye, lo bueno de Blasilla Peñuelas es que tiene una librería, la librería que leo, y ahí se venden algunos de mis libros. No todos, porque hay algunos que no están, pero se venden. Se venden los libros míos y se venden libros de gente que va a estar después, como el de Carlos Tromben, o sea, se venden libros de escritores chilenos y extranjeros. Y se venden libros de escritores como Paul Auster, que es un escritor muy, muy conocido, norteamericano. ¿Y a quién recomendaría yo? Pucha, leámonos, por ejemplo, el de Balmaceda de Carlos Tromben, que es una buena recomendación. Eh, a mí que me gusta la historia de espionaje, aquí tengo un libro, Leonardo Padura, que es un escritor cubano que yo conocí en Buenos Aires. Eh, después yo fui a Cuba, pero después allá no lo vi porque no tuve cómo. Eh, este escritor escribió un libro que se llama El hombre que amaba a los perros, que es sobre el asesinato de Trotsky, que es un tema que a mí me fascina, porque es un tema tal cual, y bueno, y uno aprende a escribir con estas cosas. Mario Lebrero también es un gran escritor uruguayo que ha sido recuperado hoy día. Y uno que a mí siempre me ha gustado, que es Sándor Márai, que es un húngaro que se suicidó, que fue a Estados Unidos en la época después de la guerra, y que es un escritor que me encanta a mí, que son escritores más clásicos, pero igual, por mencionarte, Sándor Márai, Leonardo Padura, estoy mirando más acá. Eh, en fin, Onetti, otro uruguayo. Los uruguayos son brutales, ¿no? Y, en fin, digamos, yo creo que leer es un proceso en el cual hay que meterse en... Hay que sufrir, o sea, hay que buscar, hay que buscar. Yo recomiendo, obviamente, leer a Borges siempre, pero lo más cercano, tenemos mucha literatura que se ha producido en Chile que es producto del periodismo, de las investigaciones periodísticas. Y ahí hay cosas muy interesantes como libros del Oscar, ¿cómo se llama? Bueno, aquí tengo un libro sobre de Mauricio Weibel, por ejemplo, Traición a la Patria, que tiene que ver con Emilio. O sea, son investigaciones periodísticas que son a veces muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. El Oscar Contardo también tiene investigaciones periodísticas que son muy interesantes. Yo creo que una buena manera de ingresar a la lectura es leer de repente investigaciones periodísticas. ¿Mm? Otra novela en que estoy metido, estoy tratando de escribir una novela de espías, ¿lo puedes creer? Pero estoy tratando de reconstruir una red que existió, una red de espías al servicio de la Unión Soviética en Chile, en la época de la guerra. Y ahí tengo antecedentes bien entretenidos. Y estoy investigando, pero lamentablemente la pandemia me complica. Estoy investigando con anales antistas. Yo estoy pidiendo ayuda a algunos amigos historiadores sobre historia del Partido Comunista, historia del, de- se acaban de desclasificar unos textos de la Unión de la KGB sobre Chile, y ahí también he encontrado algunas cosas. Imagínate, esas cosas son, me entretengo en eso. Gracias, Marcelo, por esta revisión, ¿cierto? Que hiciste esta tarde. Espero que Por le haya servido de algo. Sí, sí, sin duda. Y bueno, recordarles que pueden adquirir alguno de estos títulos aquí mismo en Placilla, en la librería que leo Curauma. Es un espacio bien acogedor, están funcionando ahí con el sistema de seguridad que se requiere hoy en día, Con todos los ¿cierto? protocolos. Todos los protocolos de seguridad. Yo voy para Y allá a veces al Totus, creo que está ahí. ellos Puede también los tomar pueden café, seguir en se puede tomar Instagram. café en la panadería Paula ahí.
Uno se toma un café y se come una factura, como dicen los argentinos, y puede ir a leer a Curauma. Así es. Y ahí Y queda cerquita el Chanque La Luz ahí, entonces uno se puede ir a leer ahí. Imagínate qué mejor lugar. súper, súper bien. Bueno, nada más que agradecerte, Marcelo, por tu tiempo, un aporte también como vecino, ¿cierto? O al barrio. Sí, espero Eh, que, bueno, uno nunca, bueno, espero que y, todo. y solamente como recordar, ya nos quedan como los dos últimos encuentros, el día martes 26, lo voy a volver a decir acá, con la presentación del libro ilustrado para niños y niñas, titulado 10 cosas increíbles que probablemente no sabías de las plantas. Este fue escrito por Cristian Atala Bianchi, él es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica que está acá en el campus Curauma, quien también nos ha ayudado mucho en el tema del museo, porque, por ejemplo, para una vez tuvimos una exposición sobre todo el mundo fungi, ¿cierto? Y finalmente él nos invitó al laboratorio a conocer sobre algunas especies. Y bueno, terminamos también el jueves 28 de enero con la presentación del libro Balmaceda, La guerra entre chilenos, del autor nacional Carlos Tromben. Siempre a las 18 horas a través de Facebook Live. Así que para que nos acompañen. Sí. Qué Así maravilla, que tenemos universidad, tenemos ciencia, tenemos literatura, o sea, podríamos ser más que una comuna. así es. Así que muchas gracias, Marcelo, y nos estaremos viendo pronto. Gracias, vecina, espero ser lo mejor que uno pueda en calidad de vecino y de autor. Así que hasta pronto. Hasta pronto, chao.